horas, tomará 1 hora y media, 1 hora, no sé, dependiendo de cómo esté programado el examen, y el resto del tiempo, pues, él debe continuar con su clase. Ya, entonces ya les compartí a los presidentes los horarios, ellos ya le van a hacer llegar a ustedes. Ya, eso con respecto al horario de exámenes. Tendrán listos el portafolio, ya les van a empezar a pedir los docentes los portafolios, incluido yo, así que por favor, hasta el fin de semana espero el portafolio, me lo envía una sola persona a mi correo. Ya, entonces ese portafolio equivale a una nota grupal para todo el curso. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Ya, estaba pendiente el trabajo CAE número 6, ¿verdad? Porque por motivo de las elecciones la semana pasada no hubo clase el día jueves. Ya, entonces este trabajo CAE número 6 ya se los voy a poner en estos días para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Comenzamos ya con la unidad número 3. Por lo tanto, también necesitamos hacer una evaluación de la unidad número 2. Eso también ya de aquí en la próxima clase, este jueves, vamos a realizar la evaluación de la unidad número 2. Empezamos ya con la unidad número 3. Voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Ya. Buenos días, estamos ya en la semana de clase número 7. Hoy iniciamos con la unidad número 3, titulada Introducción a la Teoría Microeconómica. El tema de esta semana es la demanda. ¿Qué vamos a estudiar en esta semana de la demanda? En primer lugar, el concepto. ¿Qué es la demanda? Variables o determinantes de la demanda. Los movimientos a lo largo de la curva de la demanda y los desplazamientos de la curva de la demanda. Y luego de ello, el desarrollo del trabajo CAE número 7. Para poder ver este tema, nos vamos a enfocar en el libro de Fundamentos de Economía de Ana Graue, página 125. Está el tema, ya inicia el tema de la demanda. Ya, entonces vamos a empezar a explicar esto. Cuando hablamos de la demanda, todos ya sabemos lo que es la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es la demanda? Con nuestras propias palabras. ¿Qué opinan ustedes, voluntarios de la demanda? ¿Qué es la demanda? De hecho, tiene que surgir una necesidad, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo esto. Tengo 2 personas más alzando la mano. Santiago. La demanda serían las necesidades que las personas tienen y nosotros nos encargaríamos como productores de satisfacerla en la medida posible. Ya, para poder satisfacer esa necesidad, se necesita que alguien ofrezca lo que yo estoy necesitando, ¿verdad? Ya, la oferta y la demanda sería. Listo, muy bien. Caterine. Cuando piden más de ese producto. Ya, sí. Dadas ciertas características que pueda tener ese producto, pues lo hace mucho más demandado o consumido por las personas. Ya, muy bien. Y Alejandro. La necesidad de las personas. Ya, muy bien. Muchas gracias. Y de hecho eso es clave, ¿verdad? Debe haber una necesidad de por medio para que alguien desee ofrecer un determinado bien o servicio a las personas, porque si no hay la necesidad, pues no tendría sentido nada de esto, ¿verdad? Si nadie necesita ropa, ¿para qué voy a producir ropa? Entonces, debe haber de por medio una necesidad para que, en este caso, el productor se sienta incentivado a producirlo y nosotros, como consumidores, pues veamos el deseo de poder satisfacer esa necesidad con el bien o el servicio ofrecido, en este caso, por el productor.
Ya cuando hablamos de la demanda, pues hablamos de ese procedimiento que se lleva a cabo en el mercado. O sea, todo esto se ejecuta en el mercado. Cuando hablo de mercado, me estoy refiriendo al término en general, no específicamente al mercado que nosotros conocemos, que es donde vamos a abastecernos de ciertos productos alimenticios, no. El mercado en general, ¿ya? En donde interactúan tanto demandantes como productores. Entonces, déjenme conectar esto. Ya. Entonces, ¿qué me dice la autora con respecto a la demanda? Dice, la demanda nos muestra la cantidad de bienes y servicios que los consumidores estaban dispuestos a comprar a diferentes precios. El comportamiento del consumidor es tal que a un mayor precio, menor será la cantidad demandada, y a un menor precio, mayor será la cantidad demandada. Esta relación se conoce como ley de la demanda. Y es que se necesita que haya algún mecanismo de precios para poder nosotros tomar la decisión de si vamos a comprar algo o no. Nosotros como consumidores, como individuos racionales que somos, pues nos fijamos en primer lugar por el precio. Cuando nosotros salimos al mercado a adquirir un determinado bien o servicio, pues lo hacemos fijándonos en eso. Si el precio está caro, está alto, pues nosotros simplemente aplazamos un poco la compra o compramos menos cantidad de ese producto o definitivamente no lo compramos. Ya, entonces, pero en cambio, cuando el precio está bajo, eso más bien a uno como que lo estimula a querer comprar una mayor cantidad de ese producto, y es que está barato. Yo no voy a dejar de esa oportunidad de comprar una cantidad mayor de ese producto, considerando pues que el precio está sumamente bajo, ¿ya? Entonces, el comportamiento del consumidor es de esa manera, nos fijamos por el precio. Si el precio está alto, la cantidad demandada disminuye, tal como está aquí la flechita que lo indica. Y si el precio está bajo, eso motiva a que la cantidad demandada se incremente. Obviamente, ceteris paribus, todo lo demás, siempre y cuando las demás variables que puedan interferir en esto permanezcan inalterables, ¿ya? No vamos a tomar en cuenta por ahora, por ejemplo, de que ese producto está de moda o que ese producto se ha descubierto que me permite mejorar mi nivel de salud, etc. No vamos a tomar nada en cuenta de eso, ¿ya? Por ahora solamente nos vamos a guiar por el precio, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice también más abajo? Ya. Antes de continuar, pues es necesario ya irnos familiarizando con ciertas variables. En primer lugar, en el libro vamos a encontrar la variable o la abreviatura S. S hace referencia a la oferta, ¿ya? Supply es la oferta, pero en inglés, ¿ya? Por eso usan la abreviatura S. Demanda, pues es esta fácil, es la D. Precio, P. QD, Q de cantidad en inglés, cantidad demandada, y QS, cantidad ofertada. Ya, entonces dice, la demanda del producto o servicio será efectiva solo si se dan los tres criterios. En primer lugar, que haya de por medio una necesidad. Segundo, el deseo de satisfacerla. Y tercero, el dinero para hacerlo. ¿Ya? Entonces,
Es necesario que se cumplan esas tres condiciones o estos tres criterios para que sea efectiva la demanda. En primer lugar, tiene que haber la necesidad. Yo necesito comprarme una laptop nueva. Ese es mi deseo, una computadora portátil nueva. Segundo, el deseo de satisfacerla. Tengo el deseo. Yo deseo comprarme la computadora. Y la tercera el tercer criterio que tiene que cumplirse, el dinero para hacerlo. Si es que tengo el dinero, tengo el deseo y tengo la necesidad, pues yo adquiriré la computadora. Caso contrario, puedo tener la necesidad, puedo tener el deseo, pero me falta el dinero. Si no tengo el dinero, pues no voy a poder adquirir ese equipo, por lo tanto, pues no se lleva a cabo este proceso de la demanda. Entonces, la demanda es una relación inversa entre dos variables, que son el precio del bien, que la vamos a identificar con P, y la cantidad demandada del bien, que la vamos a identificar como QD. Y es que hay una relación inversa y nosotros lo podemos comprobar aquí en la ley de la demanda. En la ley de la demanda. Relación inversa entre precio y cantidad. Cuando la una sube, la otra baja. En este caso, sube el precio, baja pues la cantidad demandada que nosotros vamos a adquirir. Pero en cambio, cuando el precio baja, la gente compra una mayor cantidad de ese producto. Entonces, por ese motivo, hay una relación inversa entre estas dos variables, precio y cantidad. Pero existen otros factores que pueden incidir un poco en la demanda del bien. Entonces, uno de estos ya lo conocemos, que está inmerso aquí en la ley de la demanda, que es el precio del bien. ¿Ya? Entonces, ese es el la primera variable, en el caso que podría influir la demanda, el precio del bien. La segunda dice el ingreso de los consumidores. Tercera, el precio de los bienes relacionados. Cuarto, las preferencias de los consumidores. Quinto, las expectativas de los consumidores. Y sexto, la población. Dice también en el libro, en el modelo de demanda se considera que el precio de los bienes es conocido. Esto es, que el consumidor tiene un amplio conocimiento de los precios y no puede cambiarlos. ¿Ya? Entonces, es la primera consideración que vamos a tomar en cuenta al momento de hacer los ejercicios, que en primer lugar el precio es conocido y que en este caso el demandante o el consumidor conoce ese precio y que no puede cambiar. Entonces, la cantidad demandada está en función de esta variable. ¿Ya? Entonces, en este caso, la variable independiente sería, ¿cuál sería la variable independiente? ¿La cantidad demandada o el precio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién depende de quién? La cantidad demandada del precio. La cantidad demandada está en función del precio o depende del precio. Por lo tanto, QD vendría a ser la variable independiente. Perdón, la variable dependiente. La variable dependiente, ¿ya? Y precio, en este caso, vendría a ser la variable independiente, ¿ya? Entonces, la cantidad demandada depende del precio. El precio es la independiente. ¿Ya? Entonces, esto implica que para cada precio del bien va a corresponder una única cantidad.
¿ya? Entonces, cuando hagamos los ejercicios, para un nivel de precios determinado, le va a corresponder una determinada cantidad. En el siguiente análisis, tanto la curva de demanda como la de oferta están representados por una función lineal. El precio se expresa en unidades monetarias, que pueden ser dólares, pesos, libras, euros, etc. En tanto que la cantidad demandada se expresa en unidades físicas, que pueden ser litros, kilogramos, libros, coches, zapatos, sillas, casas, etc. Entonces, la ecuación de una línea recta la expresamos de la siguiente manera, y ustedes ya deben haber visto antes este tipo de ecuaciones, ¿verdad? O de una función lineal. En este caso, la primera me dice, estamos con la demanda, que la cantidad demandada está en función del precio, que es lo que ya vimos aquí, ¿ya? Entonces, la cantidad demandada está en función del precio. Esto quiere decir que va a ser igual a A menos BP, donde A es la abscisa al origen, cantidad total del bien que existe en el mercado, ¿ya? Por lo tanto, esta es la abscisa al origen. Esta va a estar representada en el eje X. B es la pendiente de la recta y P es el precio. El precio se lo va a representar en el eje Y. Y B pues va a ser la pendiente, ¿verdad? Esta que está aquí. Ya, continuamos. El signo. Nosotros cuando trabajemos con la demanda, la ecuación lineal siempre va a tener un menos en medio. Ese signo menos denota la relación inversa que existe entre precio y cantidad. ¿Cuál era esa relación inversa? Cuando el precio se incrementa, la cantidad demandada baja. Muy bien. Y lo contrario, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada se incrementa. ¿Ya? Entonces, esta es la relación inversa que está representada aquí, en este signo. Entonces, yo ya veo el signo, yo ya me puedo dar cuenta de que estamos hablando de una relación inversa entre esta variable que va a estar aquí y esta otra que está acá, ¿ya? Entonces, una relación inversa entre precio y cantidad. En el caso de la demanda, es negativo por la relación inversa entre precio y cantidad. En cambio, para la oferta, el signo es positivo por la relación directa que hay entre precio y cantidad. Entonces, veamos aquí el otro caso. Cuando ya estudiamos la oferta, nos vamos a encontrar con ecuaciones de este tipo, pero aquí en medio va a estar el signo más. Ese signo más significa que hay una relación directa entre precio y cantidad ofertada. Cuando el precio está alto, el productor se siente incentivado a producir más. Y cuando el precio está bajo, el productor no saca los productos o no, ¿para qué se va a esforzar tanto si el precio en el mercado está bajo? Por lo tanto, la cantidad ofertada también disminuye, ¿ya? Entonces, este signo más hace referencia a esta relación directa que se da en el caso de la oferta. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Ya, okay, continuamos. Cuando grafiquemos la curva de la demanda,
nosotros vamos a trabajar siempre en el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el plano cartesiano. Nosotros vamos a trabajar siempre aquí, en este primer cuadrante, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer todas las curvas, tanto de la oferta como la de la demanda. Entonces, vamos a trabajar aquí. Para elaborar la gráfica de la demanda y la oferta, utilizaremos el primer cuadrante de las coordenadas cartesianas, donde se encuentran los valores positivos. Y es que no podemos hablar de una cantidad negativa o de un precio negativo. Entonces, por ese motivo, vamos a trabajar siempre en el primer cuadrante. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Dice, si se obtiene la siguiente ecuación de la demanda, QD es igual a 100 menos 12P, para obtener la cantidad demandada, QD se sustituyen los precios. En este caso, el libro trabaja con valores del 0 al 8 en la ecuación. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, para ello, me voy a ir a una hojita en Excel, voy a copiar esto. Ya, entonces tengo ahí, vamos a estudiar la demanda. Entonces, si se tiene la ecuación QD es igual a 100 menos 12P, se pide 2 puntos. Encontrar, graficar la curva de la demanda. Ya, entonces tengo aquí mi ecuación, tengo que graficar la curva de la demanda. Ya, entonces en primer lugar, tengo que hacer una tablita. Ya, esa tabla de datos me va a permitir hacer posteriormente la gráfica. Entonces, ¿cómo hago la tabla? Como aquí QD es la variable dependiente y P es la variable independiente, yo le voy a dar valores a P para poder encontrar QD. Para cada nivel de precio le va a corresponder una única cantidad. Entonces voy a hacer aquí la tabla, voy a darle valores a P para poder encontrar la cantidad demandada. Entonces voy a trabajar con precios de 0 al 10. Ya, precio de 0 al 10, voy a encontrar QD. Yo puedo hacerlo con fórmula directamente aquí, ¿verdad? Para hacerlo mucho más rápido. Pero vamos a irlo haciendo paso por paso, ¿ya? Para los que todavía no están muy familiarizados con el Excel. Entonces, vamos a copiar aquí. QD es igual a 100 menos 12P. Esa es la ecuación. Cuando P es igual a 0, ¿cuánto vale QD? Yo reemplazo, ¿verdad? QD es igual a 100 menos 12 por 0. QD es igual a 100. Cuando P es igual a 1, en ese caso, ¿cuánto vale QD? QD es igual a 100 menos 12 por 1. 100 menos 12 por 1, ¿cuánto es? 100 menos 12. 88. ¿Cuánto? 88. 88.
¿Ya? Muy bien. Cuando P es igual a 2, en ese caso, QD es igual a 100 menos 12 por 2, 100 menos 24, ¿cuánto? 76. 76, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para hacerlo más rápido, puedo hacer uso, pues, de las fórmulas de Excel, ¿verdad? Para eso es Excel. Yo no voy a estar usando aquí una hoja de cálculo y voy a hacer los cálculos acá en mi calculadora y lo voy a anotar aquí el resultado. No, pues, ¿verdad? No tiene sentido. Usemos la hoja de Excel. Entonces, voy a insertar aquí una fórmula. Esto va a ser igual a la fórmula, la ecuación me dice que es 100 menos 12 por precio. Precio está aquí. Hago clic ahí para fijar en esa celda. Y simplemente voy y arrastro. ¿Ya? Y tengo lo mismo y mucho más rápido. ¿Ya? Entonces puedo yo hacerlo así. En el libro me decía que trabaje con valores hasta 8. Porque si yo le saco con 9 ya empieza a salirme una cantidad negativa, ¿ya? Entonces, estos dos valores ya no me servirían para efectos de mi cálculo porque yo tengo que trabajar en el primer cuadrante, donde todos los valores son positivos. Y en este caso, ya no puedo trabajar en el primer cuadrante, por lo tanto, estos se eliminan, ¿ya? Yo no puedo trabajar con una cantidad negativa o un precio negativo. Entonces, elimino esto y solo me quedo con los precios del 0 al 8, ¿ya? Una vez que ya tengo esto, el siguiente paso, ya tengo la tabla, ahora sí puedo hacer la gráfica. Yo puedo hacerla manualmente, ¿ya? Vamos a hacerlo de manera manual. No me va a salir tan exacto, pero hagamos ahí el intento. Y luego pues vemos cómo lo hago en Excel. Muy rápido. A ver, voy a trabajar con esto. Vamos a poner aquí. Voy a graficar el eje Y y el eje X. Así lo hacíamos cuando estábamos en presencial, ya en la pizarra. Por lo tanto, ya tengo aquí mi eje X. En el eje X, ¿qué voy a graficar? ¿Precio o cantidad demandada? Precio en el eje X. No, precio ¿No? en el Y. En el Precio en el cantidad Y. demandada. Y en el X, cantidad. demandada. En Y es el precio, ¿ya? Cuidado con hacer lo contrario, porque ahí eso es 0, ¿ya? Precio en el y cantidad demandada en X, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Ya, si hacen lo contrario, ya se daña todo. Ya, entonces, precio siempre en el eje y la cantidad, ya sea demandada u ofertada, en el eje X. Ya tengo ya ahí mi plano cartesiano. Ahora tengo que darle valores a la escala, ¿verdad? Aquí habla de 100. Bueno, vamos a darle de 10 en 10, más o menos. Sería aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Un poquito más largo esto. Eso no puedo. A ver otra vez. Ya 90, 100. Entonces aquí está QD. Aquí está 100. $10, 20, 30, 40, 50, 6, 7, 8. No, era acá. Aquí es 100.
Aquí es 90. Ya, y precios de 0 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo aquí 8. Acá está el origen 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Entonces voy a hacerlo como lo hacíamos en presencial, en la pizarra. Ustedes en el cuaderno. Cuando la cantidad cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 100. Grafico eso en el plano cartesiano. Entonces, no olvidemos que QD está en X y precio está en Y. Ya, entonces, ubico en el eje X la cantidad 100. Está aquí y precio 0. Entonces, aquí sería el primer punto, ¿verdad? El segundo dice QD 88. Aquí es 90, acá está 80, 88 más o menos por aquí. Y precio 1. Más o menos por aquí, ¿ya? Aquí tengo el siguiente punto. El tercero dice X o QD 76. Más o menos por aquí. Perdón un ratito. Recording stopped.
Ya, continuamos, perdón por la interrupción. Recording Yeah. in progress. Entonces, nos quedamos en el... Estamos en cuál punto. Vamos a graficar el 76, ¿verdad? Ya. Ya, este de aquí. Para un precio de 2. Más o menos por aquí. Y tendría aquí el otro punto. El tercero, 64. A un precio de 3. El cuarto, 52. Ya, sí. Un precio de 52. Aquí. El 40 a un precio de 5. Tengo aquí el otro punto. 28, precio de 6. Tengo aquí el otro punto. 16, precio 7. Tengo aquí el otro punto. Y el último, cantidad 4 a un precio de 8. Ya, tengo ahí ya los puntos. Ahora uno de esos puntos y vemos que más o menos tendría una curva de esta forma, ¿verdad? Características de esta curva. Pendiente negativa. La curva es decreciente, va hacia abajo, ya la pendiente es hacia abajo, pendiente negativa, debido a la relación inversa entre estas dos variables, precio y cantidad. Entonces, esta línea que se ha formado aquí vendría a ser la curva de la demanda, ¿verdad? Es decir, la curva de la demanda. Cuando yo observe en los libros esta forma, yo ya sé que tengo la curva de la demanda. No necesito que me lo estén indicando, esa es la curva de la demanda. No, yo solo cambiar la forma de la curva y la pendiente que tiene esa curva, pues yo ya sé que se trata de la demanda. La de la oferta es lo contrario. Vamos a hacerlo aquí rapidito. QS y por acá tengo P. La curva de la oferta es siempre pendiente positiva o creciente, ¿ya? Entonces, siempre va hacia arriba por la relación directa entre precio y cantidad. A medida que el precio se incrementa, asimismo lo hace la cantidad producida. Y entonces es muy diferente a la forma que tiene la curva de la demanda. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Preguntas sobre el gráfico. ¿Se les hizo? ¿Perdón? ¿Por qué se llama curva si es recta? Porque
esa es la forma y vamos a verla que no siempre, pues, bueno, nosotros la hacemos así de una línea recta, ¿verdad? Porque está en base a la función lineal, ¿ya? Pero, por lo general, cuando observamos en los libros, vemos así o así, ¿ya? Entonces, curva no necesariamente es, porque es una curveadita la línea, no, curva es al gráfico en general, ¿ya? A la representación gráfica, en este caso, de estas dos variables que estamos analizando, que por ahora son el precio y la cantidad demandada, ¿ya? Entonces, pero en los libros, por lo general, vamos a verlo así, ¿ya? Entonces, es un poco curveada, ¿ya? No necesariamente una línea recta. Y se llama curva de la demanda porque es la representación gráfica, ¿ya? Nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Economista, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, la pendiente en estas rectas, en términos económicos, ¿qué significa? ¿Tiene algún significado? En términos económicos, la pendiente me sirve para ver en cuánto ha sido la afectación en este caso. Se incrementó el precio en $1, por ejemplo. ¿Cuánto o en cuántas unidades disminuyeron el producto que se está demandando en ese caso? Entonces, subió $1 el precio, ¿cuántas unidades fueron afectadas o se dejaron de consumir por efectos de esa subida del precio? ¿Ya? Para eso me sirve la pendiente, para determinar eso, ¿ya? Esa relación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ya aprendimos a hacerlo de manera manual. Ahora lo vamos a hacer en Excel. Y es que aquí yo puedo hacer todo eso ya sin mucho trabajo, sino de manera mucho más fácil. Entonces vamos a hacerlo por acá. Déjenme copiar esto. No se copió, Dios. Ay, se me borró. Se me borró. Ya, le puse capturar, pero no sé qué pasó. Ah, no, ahí está. Ya está. Ya, entonces ahí está. Ya, entonces vamos a hacerlo ahora en Excel. Ya, ¿cómo lo hago en Excel? En primer lugar me voy al menú Insertar. Clic en Insertar. Me voy acá donde dicen las opciones de gráficos. Escojo el que dice de dispersión. Hago clic ahí. Escojo la que me va a salir la línea, la curva. No solamente quiero los puntitos, sino también con la curva. Hago clic aquí. Y luego, pongámoslo aquí. Ya hago clic donde ahorita se me creó un cuadro en blanco, ¿verdad? Clic, botón derecho del mouse, seleccionar datos. Y escojo agregar. Ya, entonces nombre de la serie. Vamos a graficar la demanda. Perdón. Cantidad demandada. Valores X de la serie. Aquí en X va a ir la cantidad demandada. Selecciono los valores de QD. Regreso. Y luego en valores Y de la serie, ahí me sale ya un valor igual 1, eso lo borro ya. Lo borro y selecciono
y selecciono los datos de lo que va a ir en variable Y, que vendría a ser el precio. ¿Ya? Regreso y pongo aceptar. Aceptar. ¿Ya? Y tengo ya mi gráfico. ¿Ya? Entonces, a este gráfico yo le puedo arreglar, cambiar el color, ponerle ciertos detalles. En primer lugar, aquí pongámosle la palabra completa, mejor. Demanda. Le puedo poner el nombre aquí en el eje Y que diga precio, porque ahí solo hay números, no me da mayor detalle. Entonces, hago clic en el gráfico, diseño de gráfico, agregar elementos del gráfico, hago clic ahí, pongo ejes, título del eje. Entonces voy a ponerle primero aquí es la cantidad demandada. Pongámosle solo la abreviatura, QD. Y en el eje Y, aquí va precio o la variable P. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo mi gráfica, ¿ya? Entonces está igualita a la que ya hice anteriormente, ¿verdad? Pero en una mejor presentación. ¿Ya? Entonces yo puedo cambiar el color de la línea, ponerle una línea más gruesa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tengo aquí ya la gráfica de la demanda. Preguntas con respecto a esto. Yo tengo unos. Dígame. Cuando quiero aumentar el precio, en la ecuación, ¿dónde era que se ponía? Aquí está la ecuación. Sí, pero digamos en el precio ya no vale 0, sino ya vale 1. Ahí cuánto era la cantidad demandada. A ver, hago de nuevo esto, ¿ya? Entonces pongo igual. La ecuación me dice que es igual a 100 menos 12 por P. P es lo que va a cambiar, ¿verdad? Entonces pongo 100 menos 12 por, y precio está aquí al lado. Hago clic en esta celda para indicarle que lo multiplique por ese valor. Entonces me da ahí el valor de 100. Sí, ¿Ya? sí, entendí. Sí, entendí. Ya. Habíamos dicho que solo vamos a trabajar en el primer cuadrante, ¿verdad? Puesto que no me sirven mucho esos valores negativos. Si yo incluso aquí le voy poniendo los valores de 9 y 10 y los incluyo en el gráfico, pues ya eso va a ser un poco diferente. Ángelo, dígame. Sí, profe, es que ahí veo en la gráfica que es una línea recta. O sea, tiene menos curvas que pelo de asiático. Una línea recta, Sí, ¿qué es? no veo la curva. Ahorita no va a salir curva porque es solo una función lineal. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, vamos a ver solo esa línea recta. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar todo esto. ¿Ya? Entonces, ahí sí ven lo que sucede cuando incluyo valores que me dan cantidades negativas. La gráfica se pasa, en este caso, al segundo cuadrante. Trabajo con valores de precio positivos en el primer cuadrante, pero cantidad ya me sale negativa. Y como cantidad está en el eje X, ¿verdad? Se me pasa al segundo cuadrante. Entonces, yo con estos valores no hago ningún análisis porque yo no puedo hablar a un precio de 10 me dan menos 20 productos. No, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, solamente por ese motivo nos quedamos con los valores positivos en el primer cuadrante. Ya, entonces, nuevamente volvemos ahí a la forma de la curva que ya habíamos visto. ¿Alguna pregunta
acerca del gráfico en Excel? ¿Se les hizo sencillo hacerlo en Excel? ¿O tienen dificultad en hacerlo en Excel? Tienen que hacerlo en Excel por cuestiones de tiempo. Cuando sean las evaluaciones, no se van a poder hacer de manera manual, pues ahí no van a terminar nunca. Tienen que hacerlo todo en Excel, mucho más rápido, los valores y todo, los cálculos, y al instante tienen la gráfica. En cambio, si lo hago en el cuaderno, tengo que hacer doble trabajo. En primer lugar, encontrar esta tabla y luego ir punto por punto, así tal como hice este que está aquí, todo chueco, que lo hice ahí. Es más trabajo, es mucho más fácil hacerlo aquí, ¿ya? ¿No hay dudas entonces con el uso del Excel? Listo, no hay preguntas. Volvemos entonces a lo que estábamos. Al Profesora, libro. buenos días. Dígame. Una pregunta. Nosotros vamos a trabajar estas gráficas también, va a mandar a hacer Sí, y todo va a ser en computadora, no se puede hacer a mano, o sea, en Excel. preferible en computadora, Ah, puesto ya. que por la presentación, por la claridad, muchas veces hacen unos números que no les entiendo nada, entonces es preferible hacerlo aquí en Excel. ¿Ya? Ya, listo. Listo, entonces. Tenemos aquí otro ejemplo, otra ecuación de la demanda. ¿Ya? Entonces, dice QD es igual a 500 menos 50P. Entonces, vamos a hacerlo en Excel. QD es igual a 500 menos 50. Ya, tengo ahí la ecuación. Entonces, en primer lugar, le doy valores a P para encontrar QD. Pongo P y por acá pongo Q. Inserto aquí valores. Y acá inserto la fórmula. Esto va a ser igual a 500 menos 50 por P. Ya, entonces ahí ya tengo los valores de la tabla. Y ahora grafico. Insertar. Gráfico de dispersión. Botón derecho del mouse, seleccionar datos. Agregar nombre de la serie. Vamos a poner aquí demanda. Valores que van a ir en X, la cantidad. Y valores que van a ir en Y, el precio. Aceptar, aceptar. ¿Ya? Y tengo ahí la gráfica de la demanda. No me he demorado casi nada, ¿verdad? Haciendo todo esto. Entonces yo puedo hacerlo aquí rápidamente, ¿ya? Volvemos al libro. Ya, tengo aquí la gráfica. Ahora, el libro me dice, voy a copiar esto, lo pego aquí. El libro me pregunta, dice, si quieres conocer a qué precio es cero la cantidad demandada, debes sustituir este valor en QD y despejar P. Ya, entonces muchas veces hay ejercicios que me piden eso, que determine
¿a qué precio máximo la cantidad demandada se haría 0? En estos ejemplos, pues está un poco fácil, ¿verdad? En el caso del ejemplo que estábamos haciendo ahorita, a un precio de 10 la cantidad sería 0. Pero en el caso de acá, ¿a qué precio se me haría 0 aquí? Si yo pongo 9, se me hace menos 8. Y si pongo 10, se me hace menos 20. Entonces, ¿a qué precio la cantidad demandada se me hace 0? Debería ser menos de 8, ¿verdad? Menos de 9, perdón, para que no me vaya a salir negativo. Entonces, no puedo en este caso determinar tan fácilmente como lo hice acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Alguien que me lo pueda explicar, por favor? ¿Qué tendría que hacer para encontrar el precio máximo al cual la cantidad demandada se haría 0? ¿Qué tengo que hacer? Es un cálculo muy sencillo que tengo que hacer. Reemplazar en la ecuación. Ahora se reemplaza cantidad demandada por Ajá. 0 y se busca la P. Ya, muy bien. QD es igual a 100 menos 12P, ¿verdad? Esa es la ecuación. Si QD es igual a 0, entonces P sería igual a, ¿verdad? Entonces yo reemplazo 100 menos 12P, lo igualo a 0. Y simplemente despejo. Quedaría menos 12P sería igual a menos 100. Menos con menos a ambos lados de la ecuación se hace positivo. P sería igual a 100 sobre 12. P sería igual a 100 sobre 12 o 100 dividido para 12. 100 dividido para 12. 8.33. Ya, un número decimal, ¿verdad? Entonces P sería igual a 8.33 y se va de largo el 3, ¿verdad? Entonces verifiquemos aquí. Pongamos este valor. Control C, Control V. ¿Ya? Y efectivamente, si el producto que se esté analizando en este caso tiene este valor de 8.33 centavos, a ese precio nadie estaría dispuesto a comprarme el producto porque está demasiado caro, 8.33, por lo tanto, a ese precio la demanda se haría 0, ¿ya? Y entonces en la gráfica ya puedo verificar que la curva ya no se queda hasta este puntito, así estaba. Estaba así, ¿sí se dan cuenta? La curva no corta el eje Y. En este caso, si yo le pongo el valor que estábamos analizando aquí, la curva ya se extiende un poco más y corta al eje Y, indicando pues que a este precio máximo la cantidad demandada sería 0, ¿ya? Entonces, esa es la manera en cómo yo podría encontrar el precio máximo al cual la cantidad demandada se me haría 0. Regreso al libro. Entonces, aquí está la explicación, en este caso del ejemplo que estaba propuesto en el libro. A un precio de 10, nadie estaría dispuesto a comprar el bien. Lo verifico acá. Y efectivamente, a un precio de 10, la cantidad demandada se me hace 0. Estoy ahí justo en el origen, donde se corta con el eje Y. La demanda sería
la cantidad demandada sería 0, ¿ya? Volvemos al libro. La cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio aumenta debido a la relación inversa que existe entre el precio y la cantidad demandada. Eso ya lo tenemos claro. Esta relación inversa se debe a dos efectos. El primero, el efecto ingreso, que me dice el aumento o reducción de precio de un bien afecta el ingreso total. Si el ingreso total es igual a la relación entre ingreso y precio, la cantidad de bienes que pueden ser comprados con un determinado ingreso. Si el precio se incrementa, el ingreso real de la persona se va a ver afectado, va a disminuir. Por lo tanto, su capacidad de compra también se va a ver afectada, va a disminuir. Pero si el precio es bajo, su ingreso real se incrementa, puesto que ahora está en capacidad de comprar una cantidad mayor, ¿ya? Entonces, esa sería el primer efecto por lo que se da esta relación inversa. Y el segundo, por el efecto sustitución. Si el precio de un bien se incrementa, la persona puede sustituirlo con otro bien. Estos dos hechos ocurren de manera simultánea. De esta manera también se explica la tendencia descendente de la curva de la demanda. Si el precio de la carne de res se incrementa, hay productos sustitutos. Opto por comprar pollo, que es más económico. Entonces, ¿por qué me inclino hacia ese otro producto? Puesto que mi capacidad de compra se vio afectada por la subida del precio de la carne. Por lo tanto, sustituyo ese producto por el pollo, ¿ya? Entonces, eso se conoce como el efecto sustitución. Esta curva de la demanda puede presentar ciertos movimientos a lo largo de la misma curva. ¿Ya? Cuando se habla de un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, son movimientos que se dan exclusivamente por una variación en el precio, ya sea porque aumenta el precio o porque disminuye. Por ejemplo, aquí me dice el libro. Tengo aquí una gráfica de la demanda, en este caso de gasolina. Analicemos el punto A. En el punto A un precio de 4, se demandan 50 unidades de este producto, ¿ya? Pueden ser galones, litros, etc. 50 unidades, ¿ya? ¿Qué sucede cuando el precio ya no es 4, sino que ahora el precio es 5? Cuesta más el producto. El consumidor observa esa subida en el precio y lo desestimula a seguir comprando, sino que compra una cantidad menor. Ya no compra 50, ahora compra 25. Entonces, tengo aquí el nuevo punto, sería el punto B. En este caso, hay un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Yo me he movido del punto A al punto B. ¿Qué fue lo que originó ese movimiento? La subida del precio de 4 subió a 5, por lo tanto, la cantidad demandada se vio afectada de 50 a 25.
¿ya? Entonces, o puede suceder lo contrario. Inicialmente, o en una situación normal, el precio de este producto es de 5 y por lo tanto a ese precio los consumidores demandaban 25 unidades de este producto. Tengo aquí el primer punto. Se da alguna circunstancia por la cual el precio ya no es 5, el precio disminuye o baja a 4. Está un poco más barato, por lo tanto, asimismo, la cantidad demandada se va a ver incrementada por efectos de esta disminución en el precio. Ya no consumo 25, consumo 50. A ese nivel de precios nuevos, tendría aquí el siguiente punto, que sería de 50 unidades demandadas. En este caso, nuevamente, tengo un movimiento a lo largo de la curva. Yo no me he movido de la curva, estoy en la misma curva, ¿ya? Estoy en esta misma curva. Todos los puntos están ahí, en esa misma curva. Lo que se ha presentado es un movimiento, ¿ya? Un cambio de lugar nada más, pero sigo en la misma curva. Y este movimiento se dio por variaciones en el precio. Si el precio baja, se incrementará la cantidad demandada y si el precio sube, disminuirá la cantidad demandada. ¿Ya? Entonces, este movimiento se da por un cambio exclusivamente en el precio del bien o del servicio. Entonces, un movimiento a lo largo de la curva de demanda se da exclusivamente por un cambio en el precio. Aquí están los dos casos hipotéticos que ya se explicó, cuando en este caso se incrementa el precio y cuando, bueno, al revés, en el anterior está cuando baja y aquí cuando se incrementa el precio. Ya, pero no solamente se habla de movimientos, sino que también se habla de desplazamientos. Un desplazamiento es muy diferente a un movimiento. El movimiento se da aquí, en la misma curva, mientras que un desplazamiento es cuando ya no voy a estar en la misma curva, sino que esta curva se desplaza, ya sea hacia arriba. Por lo tanto, la nueva curva de la demanda será esta. O cuando esta se desplaza hacia abajo, que la nueva curva de la demanda será esta de aquí. ¿Ya? Entonces, ahí yo ya no estoy trabajando en la misma curva. Por lo tanto, ya no es movimiento, es un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda, como ustedes lo puedan entender mejor, ¿ya? Entonces, ese movimiento, perdón, ese desplazamiento se da por otros factores que ya no tienen que ver nada con el precio. En el movimiento, sí, era el movimiento, se llevaba a cabo o se originaba por una variación en el precio. En el desplazamiento ya no, el precio se mantiene constante, ya ceteris paribus el precio. Entran en juego otra serie de factores que ocasionan estos desplazamientos. Entonces vamos a ver qué es el desplazamiento y qué es lo que origina un desplazamiento. Entonces, los desplazamientos de la demanda se dan por, en primer lugar, cambios en el ingreso de las personas. Las personas empiezan a ganar más, tienen un aumento de sueldo, un ascenso, un mejor trabajo. Por lo tanto, pues va a cambiar un poco su comportamiento al momento de realizar las compras. O puede suceder lo contrario, perdí mi trabajo, renuncié, no consigo trabajo, la empresa quebró,
tuve que salir obligadamente, por lo tanto me quedo sin ingreso. Va a cambiar mi comportamiento en el consumo, porque eso está afectando mi economía personal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si antes me daba ciertos lujos, pues ahora ya no lo puedo hacer. Otra variable que puede ocasionar un desplazamiento son cambios en las preferencias del consumidor. Las personas nos dejamos llevar por los gustos, por las preferencias. Pueden haber cambios en esos gustos o preferencias que pueden incidir en que siga consumiendo o que consuma más de un determinado producto, o que simplemente ya deje ese producto, puesto que ya no llena mis expectativas, ya no es lo que antes era, y por lo tanto ya lo dejo de consumir porque tengo otras mejores opciones. También hay estos desplazamientos por las expectativas del consumidor. Cuando hablo de expectativas es por ciertas apreciaciones que yo pueda tener acerca del futuro. Yo considero que van a incrementarse los precios de tal producto, por lo tanto me aseguro y compro ahorita. O lo contrario, yo pienso que el producto el próximo mes va a bajar de precio, por lo tanto no compro ahorita, sino que me espero para el próximo mes. La siguiente variable que puede ocasionar un desplazamiento es el aumento o disminución del número de consumidores. Y el último, los bienes relacionados. Entonces ya vamos a ver con mayor detenimiento cada uno de estos. Pero antes de entrar a esto, tenemos que estudiar los diferentes tipos de bienes. En economía se habla de algunos tipos de bienes, ¿ya? Entonces, estos bienes tienen ciertas características que tenemos que tenerlas bien claras para poder comprender lo que se viene a continuación, ¿ya? Entonces, en el libro dice, los diferentes tipos de bienes pueden afectar tanto la oferta como la demanda. Entonces, ¿cuáles son estos bienes? Están aquí. Dice, un bien sustituto. Definición. Es un bien que debido a sus características se puede utilizar en lugar de otro, ¿ya? Por ejemplo, carne y pollo, margarina y mantequilla, aceite de oliva, aceite de girasol. ¿Ya? Entonces son productos sustitutos. Las características que tienen estos productos son similares. Por lo tanto, se puede usar uno en lugar del otro. Ángelo, dígame. En lo que dice bienes sustitutos, yo pienso que eso es también limitado, porque no abarca todo, ya que hay productos que no se pueden sustituir. Por ejemplo, como la gasolina, si se pone cara no le podemos echar diésel, por ejemplo, al vehículo. Se daña. Entonces, Claro, es que en el caso de la gasolina no hay sustitutos, pero claro, en otros productos sí. Entonces, ahorita por eso solamente digo, estamos... en ciertas cosas. Claro, no todos tienen sustituto, eso ya lo tenemos claro, pero solamente estamos viendo el concepto de un bien sustituto, ¿ya? Entonces... Entonces, una pequeña nota, nada más. Ajá, o sea, sí está bien, muchas gracias. Ya, entonces, por ejemplo, no hay sustituto de la gasolina, pero ¿qué sucede si sube el precio del tanque de gas? ¿Qué hago yo? No me voy a quedar sin comer, ¿verdad? Porque no puedo cocinar con la cocina de gas. Ahí tendré que usar a la antigua, ¿verdad? Con la leña. Entonces, se podría decir que ese es un sustituto, en este caso del fuego que me da la cocina a gas, ¿verdad? Se lo podría incluir como sustituto, pero en el caso de la gasolina, no, o sea, no hay gasolina o sube el precio de la gasolina, yo no le puedo poner cualquier cosa al carro, necesita gasolina. Vanessa, dígame. Sí, economista. Bueno, yo creo que
cuando un producto no tiene un sustituto como tal y es necesario, o sea, las personas igualmente se ven obligadas a comprarlo. Entonces allí como que dejan de comprar otros productos que no eran tan necesarios para comprar el producto necesario que subió de precio. Ya, entonces ahí ya no me dejo llevar por el precio, ¿verdad? No importa, está caro, pero yo igual lo compro. Ya, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita y cuando consideramos que en este caso el precio es irrelevante, ¿no? Ahorita no me voy a fijar en el precio, sino en las características que tiene ese determinado producto que me va a ocasionar un desplazamiento de la curva, ¿ya? Muy bien, gracias. Y entonces continuamos. Cuando hablamos de un bien complementario, me dice que es un bien que se consume al mismo tiempo que otro. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería un ejemplo de bien complementario? Es un bien que se consume al mismo tiempo que otro. Un bien complementario, por ejemplo, vamos a prender una vela, necesitamos la vela y el fósforo, por ejemplo, o un cigarrillo, Ya, se consumen ¿no? al mismo tiempo, ¿verdad? O, por ejemplo, la Se consume cocina un y el cigarrillo tanque de también. gas. La cocina y el tanque de gas, ¿verdad? Se consumen al mismo tiempo. Eh, una radio que funciona con baterías, con pilas, y las pilas, ¿verdad? Se consumen al mismo tiempo. O el vehículo y la gasolina, ambos se consumen al mismo tiempo. Ya, esos son ejemplos de bienes complementarios. O el último, ya, bien complementario, podría ser cuando estamos en presencial, el pizarrón y el marcador de tiza líquida. Se consumen al mismo tiempo. Yo no hago nada con la pizarra y si no tengo marcadores. O si tengo los marcadores, pero no tengo la pizarra. Entonces, son complementarios. Bienes normales. Son aquellos bienes cuyo consumo aumenta cuando se incrementa el ingreso del consumidor. Son la mayoría de los bienes que nosotros conocemos. Por ejemplo, aquí entra la ropa, calzado, carteras, qué sé yo, bolsos, etcétera, ¿verdad? Entonces, son bienes que su consumo se incrementa cuando se incrementa el ingreso del consumidor. Bienes inferiores, en cambio, son aquellos bienes cuyo consumo disminuye cuando se incrementa el ingreso del consumidor. ¿Cuál sería un ejemplo de un bien inferior? Aquel que su consumo disminuye cuando se incrementa el ingreso del consumidor. Tal vez ¿Qué el creen uso de ustedes? transporte público. Ya, ¿qué sucede ahí con el transporte público? Con un ingreso mayor puede aspirar a conseguir un vehículo y ya dejaría de usar, por ejemplo, el transporte público. Pienso, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, si antes para mí el transporte público era un bien normal, ¿verdad? Dadas ciertas condiciones, el bus era mi medio de transporte, ¿verdad? Era mi servicio o mi bien normal, pero cuando ya empiezo a ganar un poco mejor, consigo un mejor trabajo y me da las posibilidades de repente para ya poderme sacar mi propio carrito, ¿verdad? Al bus ya lo veo feo. Si antes eso para mí era lo normal de mi día a día, ¿verdad? Ahora no, que me voy a subir al bus, mejor me voy en mi propio carro, ¿verdad? Entonces, ese bien que antes era normal, ahora pasa a ser un bien inferior para mí, puesto que yo mejoré mi situación económica y ya tengo ahora sí mi propio vehículo. Entonces ya no tengo que estar ahí con la preocupación de que en cualquier rato me vayan a estar robando, ¿verdad? En el bus o que se suben en el tiempo de calor, la montonera, hace más calor en el bus o los vendedores, muchas veces que
a la brava le quieren vender algo y si uno no le compra, pues uno le da miedo hasta bajarse y que él también se baje en la misma parada de uno. Entonces, para evitarme todo eso, ahora voy un poco más tranquila en mi propio vehículo, ¿verdad? Entonces, ahora el bus pasó a ser un bien inferior. Otro ejemplo puede ser el ventilador y el aire acondicionado. El ventilador para mí era un bien normal, pero ahora pues que ya tengo un mejor sueldo, un mejor ingreso, pues ya no, ya duermo un poco más fresca en las noches, me compro mi aire acondicionado, obviamente me va a salir la planilla un poco más elevada, pero dado que tengo el ingreso disponible para hacerlo, pues lo puedo pagar. Entonces, ahora el ventilador ya es un bien inferior, ya no me gusta el ventilador. Tengo ahora el aire acondicionado, ¿ya? Entonces, el consumo de los ventiladores disminuye por efectos de que se incrementó mi ingreso. Y bienes superiores son los bienes normales con la particularidad de que al aumentar el ingreso, su consumo aumenta más que proporcionalmente. Es decir, son aquellos bienes ya considerados de lujo, ¿ya? Entonces, en el caso de los ricos y famosos, de las estrellas de cine, ¿verdad? El tener un yate ahí en un determinado lugar, pues es un bien normal. Pero como tienen tanto dinero, ¿verdad? Pues no me gusta ya ese yate, me compro uno más grande. O ya no me gusta esta mansión, me compro otra más grande, ¿ya? Entonces, son los bienes ya considerados de lujo, ¿ya? Son bienes normales, pero con la particularidad de que cuando aumenta su ingreso, el ingreso, el dinero de estas personas, pues su consumo aumenta más que proporcionalmente, ¿ya? Entonces, una vez que ya se tiene claro esto, ahora sí, vamos a ver la primera determinante que origina un desplazamiento de la demanda. Dice, cambios en el ingreso de las personas. Si el ingreso aumenta, la demanda se incrementa, pero siempre y cuando se trata de un bien normal. Cuando estamos analizando un bien inferior, en cambio ocurre lo contrario, ¿verdad? Ya no me subo al bus, ahora tengo mi propio carro, ya no prendo el ventilador para dormir fresca toda la noche, ahora prendo mi aire acondicionado, ¿verdad? Y duermo mucho mejor, es más silencioso, etc. Entonces, en ese caso, se origina un desplazamiento. La situación inicial era esta. ¿Ya? Entonces, digamos que esta es la demanda del transporte público, del bus. Ya digamos que esta es la demanda del transporte público del bus. Aumenta mi ingreso. ¿Qué sucederá? ¿Seguiré subiéndome ahora a más buses o dejo de subirme a los buses y porque ya tengo mi propio carro? ¿Qué sucederá aquí? ¿Hacia dónde se desplaza la curva? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Muy bien, hacia abajo, ¿ya? Esta curva de la demanda de transporte público disminuye. Ya no me subo a los buses. Baja la intensidad, ¿verdad? De usar este transporte público. Por lo tanto, disminuye, dado que en este caso ya se trataría de un bien inferior, ¿ya? Pero no sucede lo mismo cuando es un bien normal. Por ejemplo, un bien normal, la ropa. Esta es la situación inicial. Esta es la demanda, supongamos, de la ropa. Dado una cantidad X de ingreso que yo tenga. Supongamos que me dan un aumento de sueldo o un ascenso. Comienzo a ganar el doble de lo que ganaba antes. ¿Qué sucederá con el consumo o la demanda de ropa? Pues ahora puedo comprarme ya no un pantalón mensual
supongamos, ahora me compro ya 2 pantalones mensuales. Entonces, la demanda, en este caso de este tipo de bien considerado normal, se desplaza hacia la derecha o hacia arriba. La nueva demanda de ropa vendría a ser ahora esta línea, la D sub 1, ¿ya? Que es la representación gráfica de que efectivamente se ha incrementado la demanda de la ropa, dado que es un bien normal, ¿ya? Preguntas sobre esto. Preguntas. ¿Está entendido hasta aquí? Continuamos. Segunda determinante que origina un desplazamiento de la demanda: los cambios en las preferencias del consumidor. ¿Qué me dice el texto? Dice, los gustos y las preferencias del consumidor van cambiando. Esto se puede deber a cambios en la moda y gustos, haciendo que muchos artículos tengan una demanda cambiante. Por ejemplo, hoy están de moda los productos orgánicos, por lo tanto, su demanda se incrementa, ¿ya? No es que los productos orgánicos sean más económicos, son incluso hasta más caros que los normales, ¿verdad? Pero sin embargo, la gente los compra, los consume. Entonces son las preferencias, son los gustos de los consumidores. Por lo tanto, en este caso, la demanda de este tipo de productos presenta un desplazamiento hacia la derecha, denotando pues que el incremento, se ha dado un incremento en la cantidad demandada de este tipo de bienes, de los que son orgánicos, cero químicos, ya más natural, mejor para la salud. ¿Ya? Entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. Tenemos aquí, allá, otro ejemplo. Un ejemplo de un bien donde hayan cambio de los gustos y preferencias de los consumidores. Vamos a suponer que esta es la curva de la demanda de televisores, de los que no son inteligentes, ¿ya? De los televisores de antes, ¿ya? ¿Qué sucederá con la demanda de este tipo de televisores hoy en día? Ángelo. Creo que como usted dice sobre la demanda, hay un caso particular, por ejemplo, cuando, digamos, la cerveza sube $1, unos centavos, eso no significa que la gente va a dejar de comprar. Creo que el consumo ni siquiera disminuye. No, ahí no se sabe de dónde sacan, ¿verdad? Pero no dejan de consumirlo. Lo siguen comprando, ya no, ahí no importa. Ya, pues esos son los gustos y preferencias, en este caso de las personas pues que les gusta ese tipo de Gustos, bebida. preferencias y vicios también. ¿Qué cosa? Gustos, preferencias y vicios. Ah, ya, también. Ahí entra también eso. Ya, a ver. Estábamos con la demanda de los televisores. Hoy en día, en los actuales días, ¿ustedes comprarían este tipo de televisores? ¿Sí o no? Está muy barato, sí, Pero Yo si creo hay que no, la verdad. otros televisores No, que tienen ya no. muchas más opciones, Sí, por pero a ejemplo. veces a algunos nos gusta así un poco de retro. Imagínense ahí, un VHS.
No, VHS, no, eso ya ni existe. Yo no he visto que vendan eso. Ya, eso ya Ya quedó ni para... venden eso. Dijiste O ayer. por último, en mis tiempos, cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, las videocaseteras o las radiograbadoras con cassette, eso ya no existe hoy en día. Ahora, Betamax, ya, hoy en día eso ya no, eso ya son cosas ya antiguas, ya. Si yo le pregunto a mis hijas qué es esto, ella ni siquiera sabe qué es eso. Ya. Profe, Dígame. mi madre me comentaba que hace tiempo había como que un mini DVD que era para escuchar música, que tú ponías el CD, alzabas la tapa, ponías el CD y te ponías a escuchar música. ¿Cómo se llamaba eso? El Workman, Es DVD, creo. no, ay, sí, yo tengo uno. Yo tengo uno, ya no vale, ahí lo tengo guardado, te recuerdo. No La es radio bueno. con DVD. Se pone el CD y uno se pone unos audífonos. Es como el Walkman, ya, pero no. Oiga, profe, depende también. Me Ser acuerdo un el televisor nombre. antiguo sirve incluso de colección. Claro, reliquia. No, pero es para uso desde su casa. O por ejemplo, esos televisores de antes, donde vamos a dibujar aquí un televisor, más o menos, y que eran así como una caja, ¿ya? Profe, Esa yo Mientras, no, sí, son buenos. profe, una mientras pregunta. Caja que más pantalla. anchos era mejor, ¿verdad? Son Dígame. duraderos. Esos DVDs que ustedes decían, no son los Discman. École. Algo así, no me acuerdo. Eso, sí. Un disco. Ajá, sí. Uno ponía ahí un CD y se iba a trotar, a hacer ejercicio y iba escuchando. ¿Ya? Al tipo Walkman. Sí, pero ahora Ahora el MP3. o en el Puro celular, ya smartwatch. pueden Celular, música, todo eso. ¿Ya? A ver, entonces, los televisores de antes eran así, más o menos como una caja. ¿Ya? Ahora, los televisores de ahora, por poco, ya parece un vidrio ahí, ¿verdad? Son tan Pero se finitos, dañan fácil también, profe. Es más ¿ya? caro. Son tan finitos que parecen un cuadro, que yo lo cuelgo Sí. ahí en la pared, ¿verdad? Entonces, vean la diferencia, ¿ya? Yo recuerdo estos televisores que parecían cajas y necesitaba un mueble especial porque tenía que ponerlo ahí, ¿verdad? Los televisores grises, profe, que esos de un manazo se arreglaban. Cuando no salía la señal de la antena, un golpe y se arreglaba, sí es verdad. Ahora, estos televisores son un poco más delicados, más frágiles, pero esa es la tendencia. Yo no voy a comprar esto para que me ocupe tanto espacio en mi sala, ¿verdad? Que tengo que tener un mueble especial para poner todo este aparato, en lugar de poner pues que es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería con la demanda actual de este tipo de televisores? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. La ¿Hacia segunda. dónde se desplaza la curva? ¿Hacia Abajo. arriba o hacia abajo? Abajo. Hacia Hacia abajo. abajo. Hacia abajo, ¿ya? Entonces, el que se desplace hacia abajo significa pues que la cantidad demandada disminuye, ¿ya? Entonces, la demanda de ese tipo de productos, dado pues los gustos y preferencias de los consumidores. Los consumidores ahora optan por esta opción. Esta ya quedó para la historia, ya eso ya no ni siquiera se encuentran, creo que esos tipos de televisión. Ya, entonces, eso, la segunda determinante. La tercera dice, expectativas del consumidor. Ante una situación de incertidumbre económica, las personas deciden gastar o ahorrar su dinero. Por ejemplo, si se espera un incremento de los precios el próximo año, entonces compro ahora mi casa o mi departamento, me aseguro comprando ahora que está más barato, puesto que el próximo año eso se va a encarecer. Entonces, ¿qué sucederá el día de hoy con esa demanda en el caso de casas y departamentos?
Si tengo la expectativa de que el próximo año subirán de precio, pues compro ahora. Y así no solamente voy a pensarlo yo, sino el resto de las personas también. Por lo tanto, la demanda se incrementa, se desplaza hacia la derecha, ¿ya? Ya llega el próximo año, estamos ya en el nuevo año. Como la gente ya ha comprado sus casas y departamentos, ahora el precio está más caro, ¿verdad? Por lo tanto, el próximo año la demanda va a disminuir un poco, ¿ya? Van a seguir comprando casas y departamentos las personas, pero en una menor cantidad, ¿ya? Por lo tanto, la demanda se desplaza hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, ante estas situaciones de incertidumbre, las personas pueden de repente aplazar un poco la compra o comprar ahora, dependiendo de cuál sea la situación que se pronostica que va a suceder, ¿ya? En el caso de que se escuche lo contrario, de que para el próximo año se vienen ciertas medidas económicas o ciertos beneficios para el caso de los importadores de productos electrónicos, se les va a eliminar ciertos aranceles y yo quiero comprarme mi computadora. Si yo ya sé que el próximo año se van a eliminar ciertos tipos de aranceles para todos estos equipos tecnológicos, ¿qué hago? ¿Me compro ahorita la computadora o me espero un poquito y hasta el otro año? Me espero. Me espero, ¿verdad? Entonces, de repente, en este año, la cantidad demandada de ese tipo de bienes disminuya, puesto que la gente ya sabe que el próximo año estos productos van a venir más baratos y por lo tanto mejor me espero. Guardo mi dinero y cuando ya llegue el próximo año, pues ahí sí, realizo la compra, ¿ya? Y a un precio más barato. Entonces, esas expectativas pueden ocasionar desplazamientos de la curva de la demanda, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si es que aumenta hacia la derecha o si disminuye es hacia la izquierda. Y tomen en cuenta que no hemos hablado de precios, ya no estoy fijándome por el precio, simplemente las otras variables que puedan incidir en ese tipo de desplazamientos, ¿ya? Nos quedamos hasta aquí, hasta las expectativas. Nos falta ver el aumento o disminución del número de consumidores y los bienes relacionados. Entonces voy a tomar asistencia. Alban Steven. No está Alban. Alban Stewart. No contesta. No está. Aponte. Presente. Arboleda. Presente. Aulestia. Presente. Balcázar. No está Balcázar. Becerra. Presente. Berrú. Sí, estoy. Presente, presente, buenos días. Ya. Bravo, me pidió permiso. Cajamarca. Presente. Campo Verde. Presente. Cedillo. Presente. Celi. Celi
Presente. Celi. Díaz, Presente. España está retirado. Espinosa, Caterine. Presente. García, Andrea.